En el capítulo anterior, Moisés exhortó al pueblo a la obediencia con el propósito de que les vaya bien en la nueva tierra que van a poseer. En este capítulo se dan las estipulaciones consistentes en 10 mandamientos en los que ellos deberán basarse para dicha obediencia. Recordemos que Moisés estaba a punto de abandonar a su pueblo como jefe visible, porque él estaba por morir. Por tanto, él recibió la orden de Dios para repetir la historia de su liberación o de la liberación del pueblo israelita, de su peregrinaje también por el desierto, y además recapituló los grandes principios que todo el pueblo debía observar para ser feliz. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, los condujo directamente al monte Sinaí. Allí dio su ley, sus 10 mandamientos a toda la congregación presente. Sin embargo, esta segunda generación que está presente ahora mientras Moisés les está repasando todas las cosas, ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida, pero no habían escuchado esas estipulaciones allá en el monte Sinaí 40 años atrás. Ahora entonces Moisés inicia su discurso diciendo lo siguiente en el verso 1. Escucha, Israel, oye los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Y note lo que dice, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Esta frase, aprendedlos y ponerlos por obra, es una frase importante porque nuestro objetivo como pueblo de Dios es comprender los propósitos de la ley divina con el fin de practicarlos y obedecerlos para que nos vaya bien en la vida. De nada sirve una teoría sin acción. Y sigue Moisés declarando, Jehová nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí ahora. Cuando habla de Horeb se refiere al monte Sinaí. Ese fue el lugar donde les dio su ley. Pero el pacto hecho allá, dice Moisés aquí, que aun cuando muchos de los que estaban allí con Moisés en ese momento no habían nacido quizás, o que tal vez eran niños, sin embargo ese pacto los incluyó a ellos. ¿Por qué? Porque el número 19 dice que el pacto que Dios hizo allí en el monte Horeb o en el monte Sinaí era para todas las generaciones. Realmente ese pacto, el pacto de Dios, es un pacto eterno, según lo muestra Génesis 17, Jeremías 32, 40. En el Nuevo Testamento también está en el libro de Lucas capítulo 1 y obviamente en Hechos capítulo 3. El pacto de Dios es un pacto eterno para todas las generaciones. Así que aunque estos hombres que estaban a punto de entrar no estaban o tal vez eran niños, por ser descendientes de quienes sí estuvieron presentes, ese pacto los estaba incluyendo a ellos. El contenido de los versos 6 al 21 que hemos leído en este día, que están en este capítulo, originalmente fueron dados allá en Éxodo capítulo 20 versos 1 al 17, con algunas ligeras variantes complementarias. Recordemos que estos mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra que por indicación divina estaban resguardadas en el arca del pacto que se encontraba en el lugar santísimo del santuario. Lo primero que Dios enseña es que mientras el pueblo estuviese en servidumbre bajo un gobernante egipcio, no podía obedecer a Dios ni tampoco su ley. Por eso, antes de impartirle su ley, lo sacó a libertad. Eso lo muestra tanto Éxodo 20 como este capítulo en el verso 6. Lo mismo sucede con nosotros ahora. No podemos guardar la ley de Dios mientras estemos sujetos al pecado. Satanás debe dejar de gobernar nuestra vida y nosotros permitir que Dios sea quien tome el control
de todo nuestro ser. Muchos piensan que es imposible guardar la ley de Dios, y eso es verdad mientras nuestra vida esté bajo el dominio del pecado. Sin embargo, así como Jesús, siendo humano, venció en el desierto y nunca pecó en su vida, nosotros también podremos en algún momento llegar a ser fieles a Dios y obedecerle, pero para eso debemos someternos a Él. Noten esta cita muy interesante que dice: no podemos salvarnos a nosotros mismos del poder del enemigo. Él venció a la humanidad, y cuando nosotros tratamos de resistirle con nuestra propia fuerza, caemos víctimas de sus designios. Pero torre fuerte es nuestro Dios Jehová. A Él correrá el juicio y será levantado. Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en ese nombre poderoso, el nombre de Jehová. Y este pensamiento está a tono con lo que dijo el apóstol: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y entonces Él huirá de vosotros. Me gusta este pensamiento también. Dice así: cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a hacernos odioso, tal como sucedió con Jesús, y por eso pues Él no pecó. En el capítulo de mañana, Moisés dirá la clave de la obediencia, y realmente la clave es amar a Dios y guardar sus mandamientos en el corazón. Si los principios del Decálogo son la base de nuestra continua meditación y nuestro propósito es conocer cada día mejor a Dios y relacionarnos con Él, llegaremos un día a ser como Enoc, que caminó con Dios y llegó el momento que Dios se lo llevó al cielo. Lo mismo sucedió con José, que fue fiel en Egipto, y obviamente, como ya vimos en el caso de Jesús. Vamos a poder, como el salmista, decir y concluir lo siguiente, y esto es lo que me gusta de este salmo, es el Salmo 1, y concluyo mi repaso de este capítulo con estos pensamientos. Dice así: bienaventurado el varón, es decir, el hombre o la mujer, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Todo lo que hace prosperará, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Que Dios nos ayude a buscar la obediencia. Y cuando nosotros hagamos nuestra parte, Dios hará su parte también. Y Él nos fortalecerá, y llegará el momento cuando el pecado nos parecerá odioso y nuestro anhelo siempre será obedecerle. Y pues ojalá que algún día lleguemos a ese nivel. Que Dios te bendiga y que pases un hermoso día.